Quiero hablarles acerca de lo que es la obediencia y al mismo tiempo la honra. Porque a veces cuando honramos a Dios, vamos a ver las bendiciones de Dios moverse a nuestra vida. Y a veces cuando obedecemos es parte de la honra. Porque a veces mucha gente oye la voz de Dios, escucha la voz de Dios, pero no obedecen. Y la obediencia es parte de la honra. Así que yo los invito ahora mismo que usted pueda compartirlo. Bienvenidos y espero de que este mensaje y que todo lo que Dios va a hablar a través de mí sea de mucha bendición a su vida. Espero de que usted pueda recibir ahí en su casa, quizás donde quiera que usted esté ahora mismo, usted pueda recibir lo que Dios tiene para su vida. Muchos en este tiempo hay cosas que están pasando y a veces las personas quizás no les importa o quizás no le dan cuidado o no le ponen atención a las situaciones que a veces están pasando. A veces los hijos le pueden echar la culpa a los padres y a veces los padres le echan la culpa a los hijos. Es una mezcla. Y a veces bíblicamente la palabra de Dios nos habla de que el padre de familia, o sea, el papá y la mamá, son responsables de sus hijos, son responsables de educarlos moralmente y espiritualmente. Y a veces muchos de los padres a veces le echan la culpa a los hijos porque el hijo no es obediente, la hija no es obediente, y a veces eso trae conflictos, trae pleitos, trae cosas que a veces mucha gente no quiere confrontar. A veces a todos en un momento quizás no nos gusta confrontar la realidad o lo que está pasando en el hogar. Pero yo quiero decirle hoy que la palabra de Dios ha puesto al hombre y a la mujer para poder ser centinelas, atalayas, aquellos que cuidan la casa, los que cuidan el hogar. Y a veces es fácil, como uno como papá, es fácil dejarle el cargo, dejarle la responsabilidad a otra gente que quizás pueda hacer que sean familias, pero a veces dejamos nuestra responsabilidad, se la dejamos al profesor, se la dejamos al pastor, al líder de la iglesia, para que quizás eduque o enseñe a nuestros hijos algo que solamente el papá y la mamá tienen que enseñarles. La Biblia nos habla en Oseas capítulo 4, versículo 6 nos habla de que Dios le hablaba al sacerdote y le decía de que por causa de el sacerdote no estar en la posición como sacerdote, Dios le dijo, no quieres saber nada de mí, no quieres guardar mis leyes, o sea, has puesto la obra o la palabra de Dios como algo secundario, algo que no vale. Entonces Dios dice, entonces yo me olvidaré de tus hijos. Y a veces esta palabra, muchas de las gentes a veces no le toman importancia. ¿Por qué? Porque a veces dicen, no, a mí me educaron así y así voy a educar a mis hijos. Nadie me educó a mí, muchos dicen, nadie me educó. Algunos quizás nunca tuvieron un papá o quizás no tuvieron una mamá o quizás no tuvieron esa familia, ese matrimonio, ese hogar estable. Y a veces eso hace que el hombre o la mujer digan, bueno, voy a educar a mis hijos como yo pueda. Voy a educar a mis hijos según como yo alcance o como yo lo pueda hacer. Entonces a veces esto trae grandes consecuencias en la sociedad, traen consecuencias en una nación, en un pueblo, traen consecuencias. ¿Por qué? Porque ese hijo, esa hija va a crecer quizás no con lo correcto, no con la educación correcta, ni moral ni espiritualmente, sino porque van a ser educados como quizás, bueno, ese hombre, esa mujer tuvieron ese niño, esa niña o ese niño quizás de 12, 13, 14 años de edad. Y a veces esto va a traer consecuencias, porque el hombre no sabe la responsabilidad que le toca. Me acuerdo cuando me casé, yo tenía 20 años de edad. Mucha gente
para muchos 20 años de edad ya era adulto uno o ya tú ya estás viejo, un ejemplo. Pero ¿por qué? Porque muchos hombres o mujeres se casaban quizás o tenían ya su vida matrimonial a los 13, 14 años de edad. Para mí, o 12, 13 años de edad, una mujer, un hombre que tiene 12, 13, 14, 15 años, 16, 17 años, es una persona que no está apta para tener un hogar, no está apto para tener hijos. No es correcto que un hombre o una mujer tengan hijos a los 12, 13, 15 años de edad o 16 años de edad. Entonces, cuando yo me casé, para muchos, bueno, él ya tiene una edad que sí puede, casarse. Entonces, esto puede traer consecuencias en una sociedad, en una familia. Cuando el hombre no sabe cuál es la responsabilidad que tiene. ¿Por qué yo estoy hablando esto? Porque Dios le habla en Oseas capítulo 4, versículo 6, dice, como no quieres saber nada de Dios, entonces yo me olvidaré de tus hijos. Entonces el hombre es responsable, todo hombre es responsable de educar a sus hijos para que busquen a Dios. ¿Y cómo lo puede hacer? A través del ejemplo. Si el papá busca a Dios, si el papá honra a Dios, si el papá tiene hambre por las cosas de Dios, también los hijos lo tendrán. Los hijos van a ver, porque la Biblia dice que lo que el hombre siembre, eso cosechará. Entonces también nos enseñó Jesús que dice que una luz no se puede poner abajo de la mesa, sino se pone arriba para que todos miren. Quiere decir que todos nosotros somos luz y que somos luz o somos tinieblas. Entonces la gente va a ver lo que hacemos, o usted como papá o mamá, los hijos van a ver lo que usted hace. Entonces lo que uno siembra a través del ejemplo, a través de nuestra propia experiencia, las palabras, los hechos, las cosas que hacemos, eso tarde o temprano va a dar fruto el día de mañana. Y el fruto, escucha esto, y el fruto va a ser en los hijos de nosotros, en los hijos suyos. Ellos va a brotar, la semilla va a producir fruto, lo que uno le ha enseñado a ellos. Si el papá o la mamá no quieren saber nada de Dios, ¿cómo usted quiere el día de mañana decirle a sus hijos, hijo, busca a Dios, hija, busca a Dios? Si el papá ni la mamá quieren saber nada de Dios. Si el papá y la mamá no quieren saber nada de Dios, entonces, ¿qué usted está engendrando? ¿Qué usted está sembrando en los hijos suyos? Un ejemplo, un papá, un hombre, un joven, una jovencita que van a casarse, pero ellos no han tenido un encuentro con Dios. No conocen nada de Dios. No saben nada de Dios. Lo único que saben es religión. Bueno, mi papá es cristiano o mi papá es católico o mi papá es esto o mi papá es lo otro. Es lo único que saben, pero no hay una experiencia con Dios. Entonces, cuando ellos tengan hijos, entonces lo mismo que es el papá, lo mismo que es la mamá, serán sus hijos. Entonces, del día de mañana dice, ¿por qué yo tuve un hijo así? ¿Por qué yo tuve una hija así? No le eche la culpa a los hijos, porque la culpa no es de los hijos, la culpa es del papá y la mamá. Entonces Dios está pidiendo al hombre, está pidiéndole a la cabeza del hombre que tome la responsabilidad y que se ponga o que busque el lugar que le corresponde como cabeza, como sacerdote, como profeta, como rey de su casa. Entonces, esto no es fácil, porque esto no se aprende en la escuela, esto no se aprende en la universidad, esto no se aprende en la calle, esto se aprende ¿cómo? En la casa, en el hogar. Esto se aprende cuando usted tiene hambre por Dios.
una hambre por Dios, eso le va a engendrar, eso va a impartirle a usted, eso va a hacer que es como que se va a contagiar el hombre que tiene a Dios. Escuche, el hombre que tiene hambre por Dios, la mujer que tiene hambre por Dios, va a contagiar todo lo que el hombre y la mujer tengan, va a impartírselo, va a contagiar a ese muchacho, a esa muchacha, y tarde o temprano el hijo o la hija van a buscar a Dios sin necesidad de decirle, sin necesidad de que ellos obligarlos a que busquen a Dios. ¿Por qué? Porque papá y mamá tienen hambre y quieren más de Dios. ¿Por qué yo traigo este mensaje? Porque todos los problemas, hay gente que dice, bueno, hay guerra en tal país, la tercera guerra viene. Y mucha gente a veces no se da cuenta que hace tiempos los países o pueblos están en guerra. Y comienza la guerra en el hogar. La guerra más fuerte y más peligrosa es la guerra que están dentro de los hogares. Si usted va a ver los estudios, vemos cómo en el 2024 cuántos divorcios hay. ¿Cuántos divorcios? ¿Cuántos niños o niñas no conocen a sus padres? ¿Cuántos de ellos no saben quién es el papá o quién es la mamá? Ellos no saben. Y algunos de ellos no saben nada de lo que es la familia, producto de un hombre y una mujer irresponsables que no saben. Mucha gente dice, yo quiero tener 5 hijos, yo quiero tener 10 hijos, yo quiero tener 15 hijos. Hay gente que no sabe lo que está hablando. ¿Por qué? Porque no es solamente tener hijos, es qué educación usted le va a dar. ¿Qué educación usted le va a enseñar? ¿Usted tiene principios morales, principios bíblicos, principios cristianos, principios espirituales? ¿Usted tiene principios? ¿Es una persona que usted honra a Dios? ¿Que tiene principios? ¿Que tiene valores? Porque mucha gente no sabe los principios. ¿Cuáles son sus principios? ¿Cuáles son sus valores? ¿Cuáles son los valores de su esposa? ¿Cuáles son los valores suyos? Porque a veces mucha gente se casa, pero no saben los principios. No, él es un hombre bueno. No, ella es una mujer buena. Eso no garantiza que el día de mañana el matrimonio va a funcionar. Lo primero que un hombre y una mujer tienen que saber, de qué hogar viene, de qué familia viene, quiénes son la familia, quiénes son el papá, quién es la mamá, quiénes son los tíos, de dónde viene, quién es la familia, los principios. Por eso Dios le dijo, mire qué fuerte es esto. Dios, Abraham mandó a su siervo a que pudiera conseguirle esposa al hijo de él, a Isaac. Y lo primero que fue, ve a mi parentela, ve a gente que yo conozco, busca y de ahí saca esposa para mi hijo Isaac. Entonces vemos que a veces nosotros, muchos hombres o mujeres, no les importa. No, yo me caso con el que quiera. Yo voy a casarme con el hombre que quiero, con la mujer que quiero y no importa cómo me va. No importa qué pasa en mi vida. Eso es un peligro, porque no hay un carácter, no hay madurez para tomar decisiones. Y hay personas que me dicen a mí, y me lo dicen, y me dicen, no, yo me casé, no sabía, pero me ha ido bien. Qué bueno, pero la mayoría del 98 o el 100%, muchos de esos casos, siempre el 99.9% fracasan. ¿Por qué? Porque no saben a qué van. Entonces, ¿por qué le estoy diciendo esto? Porque Dios va a trabajar con el hombre y con la mujer, y el papá y la mamá son responsables de que sus hijos conozcan a Dios. Mire lo que pasó en el Antiguo Testamento.
Cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto de 400 años de esclavitud, Dios le habla a Moisés y le habla a todos los patriarcas, les habla a ellos y les dice, háblenle a mi pueblo y que siempre todo el pueblo, todos los que nazcan, toda la descendencia, cuéntenle lo que Dios ha hecho y lo sacó con mano poderosa de Egipto. O sea, que vayan contándole la historia de todo lo que Dios hizo en Egipto por el pueblo de Israel. Entonces, todo niño que iba naciendo, iban contándole la historia, las experiencias de lo que ellos habían tenido. Cuando estos niños nacían, ellos iban creciendo con la educación y con la historia de lo que hay un Dios todopoderoso y que Dios, ese Dios poderoso, sacó al pueblo de la esclavitud y que lo sacó con mano poderosa. Que cuando pasaron por el mar se abrió. Que cuando el enemigo vino detrás, todos los enemigos murieron en el mar, producto de que venían persiguiendo al pueblo de Israel. ¿Qué quiero decirle con esto? De que Dios habló y dijo, háblenle a sus hijos y a los hijos de sus hijos lo que yo he hecho. Entonces, cuando hay un niño y una niña o una familia que no conocen de Dios, entonces esos hijos, esos niños van a ser engendrados sin la educación moral y espiritual que Dios quiere sobre ellos. Entonces, cuando el niño anda en grupos, anda en drogas, está perdido, anda en esto, entonces, ¿por qué vamos a echarle la culpa a los hijos cuando la culpa no es de ellos, sino del papá y de la mamá? Entonces, después, cuando ya ven que sus hijos están perdidos en las drogas, andan buscando ayuda para que los ayuden, el psicólogo, el psiquiatra, en la escuela, los andan buscando en la iglesia para que ayuden a ese joven. Pero la responsabilidad no es del pastor, la responsabilidad no es de la policía, la responsabilidad no es del gobierno, la responsabilidad no es del presidente, la responsabilidad es del papá y de la mamá, cómo se ha educado ese niño, cómo se ha educado esa niña. Porque la educación en la familia, en el matrimonio, en el hogar, es muy fundamental. Hoy, a través de los medios, mucha gente dice, no, los medios de comunicación están perdidos. No importa cuánto esté perdido el mundo, pero si un matrimonio en una casa, en un hogar, conocen de Dios, honran a Dios, tienen temor de Dios, no importa cómo esté el mundo, no importa si el mundo está cabeza abajo, no importa cómo está la situación, cuando un hombre y una mujer honran a Dios y honran no solamente de palabras, sino que honran con el corazón y buscan y tienen temor de Dios, sus hijos están guardados en la redoma, en la sombra, en las alas del Dios Todopoderoso. Entonces, a veces tenemos que aprender. Y si usted papá o mamá, usted padre de familia, está viendo este video no apague, no se desconecte. Escúchelo hasta el final, porque Dios está hablándole a usted. No le echemos la culpa a los hijos, no le echemos la culpa a los jóvenes, sino la culpa es del papá y de la mamá que no han sido responsables para educar correctamente a sus hijos. A veces tenemos que aprender a morir nosotros mismos para que Dios obre poderosamente en nuestra vida. Tenemos que hacer morir el orgullo, tenemos que hacer morir la arrogancia, tenemos que hacer morir a veces lo que uno quiere para poder que en nuestros hijos, nuestra descendencia conozca a Dios. No es fácil, no le estoy diciendo que es fácil, pero antes de tener hijos, antes de tener una familia, tenemos que pensar antes de hacerlo. ¿Qué quiero decirle con esto? Que si usted no está casado, si usted no está casada, antes de casarse, antes de tener hijos,
Usted tiene que saber con quién se casa, qué clase de hombre es, qué clase de mujer es. Si usted se casa con un hombre que no tiene temor de Dios, no quiere saber nada de Dios, usted, y si usted quiere, y si usted ama a Dios y usted quiere servirle a Dios, usted va a trabajar mucho. Hay mujeres a través de la página de Instagram me escriben y dicen, no, pero ¿qué hago si yo conozco a Dios? Pero mi marido no conoce de Dios. ¿Qué hago? Entonces Dios está en contra del divorcio. Lo único que usted tiene que hacer, mujer, es orar y pedir misericordia de Dios por su marido. Porque usted no puede separarse. Usted tiene que esforzarse y que Dios tenga misericordia y pueda tocar a ese hombre. Entonces hay mucha gente que dice, no, yo me caso y voy a tener hijos y no importa cómo me vaya. Las consecuencias las van a pagar sus hijos. Y Dios está diciendo, dice, así como el hombre no honra, entonces yo me olvidaré de sus hijos. Entonces hay cantidad hoy, y con esto quiero terminar. Por eso hay cantidad hoy de jóvenes que andan en el vandalismo, en las drogas, perdidos en el mundo. Y si usted le pregunta a ellos, ellos van a decir, estuve en un hogar disfuncional, mi papá, mi mamá se divorciaron, no sé quién es mi papá, no sé quién es mi mamá. Entonces todos ellos, si usted le pregunta a algún joven o a una jovencita que está en las cárceles o está en el vandalismo en la calle, pregúntele usted, joven, ¿por qué usted hace eso? ¿A dónde está su papá? ¿A dónde está su mamá? Ellos le van a decir, ni siquiera conozco quién es mi papá. Entonces, ahí usted va a ver la decadencia de lo que hay en el hogar y en la familia. Entonces, a veces es fácil, guerra aquí, tercera guerra. Eso es producto de hombres y mujeres que no tienen principios, no tienen principios. Y entonces, cuando un hombre y una mujer no tienen principios, no espere que sus hijos tengan principios. Entonces, si un papá tiene hambre por Dios, téngalo por seguro, un papá tiene hambre por Dios y él le enseña a sus hijos a buscar a Dios, entonces todos, la esposa, los hijos, van a honrar a Dios. Espero de que este mensaje, yo sé que es un mensaje que no es fácil digerirlo, no es un mensaje de fe, de que si usted tiene fe, Dios va a prosperarlo. No, es un mensaje de que va a enseñarle a usted de que si su casa o mi casa o la casa suya no está en orden, entonces ¿cómo va a venir la bendición? Tenemos que cuidar nuestra casa, tenemos que cuidar nuestro hogar, tenemos que cuidar nuestra familia y sobre todo en las manos de nosotros no están protegidos. Tienen que estar en las manos de Dios, porque si están en las manos de Dios, nuestros hijos, nuestra familia, no hay diablo, no hay poder, no hay potestad, no hay tinieblas que pueda tocar nuestro hogar si estamos guardados en las manos del Dios Todopoderoso. Padre, yo oro sobre toda persona que está conectada y va a ver este video. Que tú, mi Dios, ayudes a esas familias, aquellos que quizás han perdido un ser querido, aquellos que quizás les ha sido difícil en el hogar poder tener hijos, educar hijos por producto de que un hombre se fue o quizás la mujer dejó sus hijos. Pero sea como sea la situación, Padre, yo oro sobre ellos para que tú les des la gracia y que no puedan cometer los mismos errores, esos errores sobre errores, sino que puedan poner su casa en orden. Señor, así como le dijiste al rey que pusiera su casa en orden, así también, mi Dios, tú nos des la gracia para que nuestra casa, nuestro hogar, siempre se mantenga en orden y honrándote a ti. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios me los bendiga
y espero que este mensaje haya sido de mucha bendición en su vida. Compártalo con sus amigos, compártalo con sus seres queridos y recuerde que Dios es un Dios de segunda, de terceras, de cuartas, de quintas oportunidades. Si usted no ha honrado a Dios, si usted no busca a Dios, si usted no tiene hambre por Dios, mientras usted está vivo, usted tiene oportunidad de poder hacerlo. Así que este mensaje no es para que usted se desanime. Este mensaje es para decirle que si usted y su casa, su hogar, no honra a Dios mientras usted está vivo, usted puede arrepentirse y decirle al Señor, Señor, me arrepiento, pero hoy quiero comenzar una vida nueva buscándote a ti. Así que bendiciones, Dios me los bendiga y hasta la próxima. Shalom.